Muy buenos días, estamos aquí otro viernes de salud mental en Cátedra Médica y hoy mi querido amigo, colega Ortega, el doctor Ortega, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Hoy, con la jefa nueva. Oye, señor, que con la jefa acaban de tumbar. Aquí la que manda es Stephanie de ahora en adelante. Ay, no, miren, es de una gran responsabilidad. Estar detrás de este micrófono es una responsabilidad, pero creo que Ortega y yo nos hemos tomado este espacio y esta oportunidad muy en serio, porque para nosotros no hay algo más gratificante que hablar sobre salud mental, traer los temas que están en boga en estos días para nosotros poder darle esa mirada y aportar a lo que tiene que ver con la salud mental. Y el día de hoy nosotros vamos a estar hablando, a estar debatiendo sobre esos temas que vemos en el día a día, principalmente con lo que tiene que ver con los reality, con el encierro, con el tema el cómo funciona exacto nuestro cerebro, por qué nos gusta ver todo eso, en qué nos ayuda a ver todo eso. Claro. Y aquí fuera del aire tenemos un debate que yo sé que vamos a ir igual con ustedes, con sus llamadas también, que puedan entrar en este debate, viéndolo más a nivel general. Así que vamos a dar los números de teléfono para que no se olviden de llamar al 809-682-9850 y en la línea internacional al 1-833-380-0062. Así que, ¿cómo estás? Bien, bien, Stephanie. Tú sabes que nosotros tratamos de estar actualizados con lo que tiene que ver la sociedad sobre los diferentes puntos y los resultados que hay en cuanto a la salud mental de las diferentes aristas, ¿no?, que tenemos en la sociedad. Ahora mismo estamos en el momento de los reales, digamos decir, ¿no? Que en otros países fueron hace 20 años atrás, pero ahora nosotros estamos aquí. La verdad es que ha sido un fenómeno y tenemos que explicar un poco cómo surge ese fenómeno, y también tenemos que dar como los puntos de vista a nivel profesional, respetando siempre lo que es la salud y lo que es la salud mental sobre estos temas de actualidad. Sí, así es. Y antes de eso, no podemos dejar atrás algunas noticias que están ahora mismo sobre la palestra, y es que UNICEF aumenta la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses en República Dominicana, entendiendo que la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses aumentó un 4.7% al 15.8% en República Dominicana entre 2014 y 2019, según informó este miércoles el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. UNICEF dijo que se basó sus datos en las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados que confirman retos persistentes en la condición de la niñez en el país, aunque también destacó avances. Para mí esto es algo muy importante, yo que vengo del área perinatal y pertenezco a varios grupos de lactancia, apoyo muchísimo el mismo tema de la lactancia, porque es cierto que el alimento más importante para un niño en esa edad, yo lacté hasta los 2 años, y mi hijo realmente a nivel de enfermedad, a nivel de desarrollar esos anticuerpos para él. Mi hijo no se enferma, el chiquito. Pero Stephanie, explícale un poco a la audiencia, ya que tú eres experta en la parte perinatal en cuanto a salud mental, pero claro, cuando tú hablas de eso también tienes que aprender todo lo que tiene que ver el ambiente médico. ¿Qué es la lactancia? ¿Hasta dónde se debe llevar la lactancia? ¿Por qué es tan importante la lactancia? Mira, realmente yo siempre digo, mi lema es, si mamá está bien, bebé también. Pero la lactancia exclusiva, por decirlo de esa forma, que se supone que es hasta los 6 meses, aquí vemos que aumentó un poco más por el mismo tema de la conciencia, es importante porque esa primera leche, por así decirlo, ese calostro, que es lo que se da en esas primeras semanas de vida de ese bebé, que es lo que ese bebé consume, es lo que tiene los anticuerpos más fuertes para que ese niño pueda sostener la llegada a este mundo. Estamos en la barriga de mamá y obviamente estamos muy cuidados, no pasa nada. Cuando llegamos a este mundo necesitamos esos anticuerpos. ¿Qué pasa? Que luego hasta los 6 meses, ese estomaguito que se va formando necesita de esa leche. Hay niños que lamentablemente tienen que darle esa fórmula. Para mí no es lo ideal. Yo creo que de cierto modo como mujer, ahí claro, eso va a depender si la madre tiene algún tema en los senos. Hay lo que se llama senos tubulares, que es lo que limita a que la madre pueda
sacar leche para ese bebé, pero si no hay ninguna condición de la madre, entonces lo ideal es que ese cuerpo se prepare. A veces nosotras creemos que porque no sale, no llega la subida de la leche en esos primeros 2 o 3 días luego de el parto, ya nosotras no podemos lactar, y no es así. Realmente el cuerpo le toma un tiempo para poder tener esa subida de la leche, y lo ideal no es que se deje de lado, sino que se sigue intentando. A veces confundimos o comparamos que una madre da muchísimo, da muchísima leche y yo no doy tanto. Señores, ese estomaguito de ese bebé es una cosita pequeñita, y lo que sea que tú des como mamá en ese momento es lo que tu bebé necesita. Hay que dejar, yo creo, que las comparaciones. Para mí una de las cosas en salud mental materna que afecta más es el tema de la comparación. Ella da más que yo casi no doy, mi bebé llora mucho. El mismo tema de la desesperación también. Eso te iba a decir, mira, y yo tengo incluso una experiencia con mis hijos, ¿no? Con mi esposa, porque en principio ella tenía el pezón invertido, se llama. Entonces se le dificultaba mucho dar el seno. Incluso nada más se lo pudimos dar un tiempo corto porque hizo una infección alrededor del seno, y tuvimos que tratarla, y por lo tanto los niños no pudieron tener esa lactancia. Pero fíjense cómo nosotros estamos alegres de que se triplicó la cantidad de madres que dan la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses. Pero es que eso no debería ser 15%. Debería ser un 90%, un 100%, porque es vital este alimento en la primera fase. Antes, cuando no existía la fórmula, ¿cómo se hacía la gente? Muy fácil, buscaban una persona que haya tenido... Una matrona, sí, o alguien que haya tenido hijos en ese mismo periodo, e incluso le daban leche de otra madre. Aquí hay un banco de lactancia donde usted va y dona la leche, y eso se reparte en las madres que van ahí. Pero fíjense cómo lo que le quiero decir es la importancia de esto. No le hemos dado tanta importancia que todavía tenemos un 15%. Estamos muy alegres porque el 15% de la población lo está haciendo. Deberíamos tener como un plan para poder llevar eso a por encima del 60%, por encima del 70%, para realmente lo que es cambiar lo que es el sistema inmune de nuestros niños. Sí. La verdad es que ahora estamos viendo muchos cambios a nivel tanto cerebral como inmunitario, como endocrinólogo. La cantidad de niños que están teniendo pubertad precoz es importante. Sí. Y muchos factores, no es que este sea el factor, pero muchos factores tienen que ver cómo se desarrollan los primeros meses de vida. Entonces es importantísimo que le demos esta difusión a lo que es la lactancia materna. Es importantísimo que sigan haciendo esfuerzo y planificación de cómo vamos a aumentar más la cantidad de mujeres lactando, y hay que incluso que dar algún tipo de incentivo a esas madres que lactan, esas madres que se quedan, ya sean de tipo laboral o de tipo, no sé, de alguna forma. Yo creo que aquí las empresas han hecho conciencia, porque me ha tocado trabajar con empresas y saber de empresas que hacen un espacio de lactancia para las madres, pero también el mismo tema de vivir en el estrés. Hay madres que la mayoría, ya mucha gente es emprendedora. Muchas madres, por ejemplo, que van a mi consulta son emprendedoras. Dicen, Stephanie, es que yo no puedo lactar a mi bebé pero dejar de trabajar, y sabemos que el estrés incide en esa misma producción de leche. Entonces, ¿qué pasa? Que sí hay empresas que ya creo que han hecho una conciencia, han hecho un incentivo de eso también. Lo que sí es cierto que creo que más influye es el tema de la dinámica que la mujer está viviendo hoy en día. O sea, vivimos con tantas responsabilidades, con tanto nivel de estrés, que tenemos al bebé de un lado, tenemos el trabajo del otro y el celular en el otro lado. Entonces, mira, al final es cierto que el tema del trabajo, de las responsabilidades no se van a ir, pero esos primeros 3 meses que se pasa con ese bebé, ese niño necesita esa madre presente. Por eso es que tener hijos para mí no es simplemente por tenerlos, hay que prepararse para eso. Y si llega, porque llegó en ese momento, ¿verdad? No fue un niño deseado, por así decirlo. Esos 9 meses que están ahí es un proceso de prepararse, no es un proceso solamente de que la ropita, que la cuna, no, es un proceso de preparar ese ambiente en el que va a llegar ese niño y en el que
usted como madre se va a desarrollar y como familia, ese esposo también que tiene un rol fundamental en ese acompañamiento, ver cómo se van a preparar para que esa madre por lo menos pueda estar 1, 2 o 3 meses, que es lo ideal para el desarrollo de ese bebé y fomentar ese vínculo y ese apego que ese niño necesita para poder desarrollarse adecuadamente a nivel emocional claro. y de alimentación también. Entonces también pasamos el Día Mundial de la Infancia. Aquí también vimos que las Naciones Unidas suministraron unos datos a propósito de la conmemoración de este día, y es que la pobreza infantil es toda situación en la que un niño carece de lo esencial. Aquí se opinó que los datos suministrados por la oficina refuerzan la importancia de contar con información confiable para diseñar políticas públicas efectivas para el tema de el apoyo y la educación, sobre todo también una vida digna a estos niños que muchas veces están en un proceso de desnutrición, enfermedad. Y yo creo que República Dominicana vemos grandemente afecciones como estas, donde nuestros niños, muchas veces los vemos todavía niños en la calle, ya creo que no se ve igual que antes. Pero sí es cierto que hay que seguir aportando, haciendo conciencia sobre esto. Antes yo escuchaba más de esos lugares que acogían esos niños. Aquí, ¿cómo se llama el centro de nosotros aquí de acogida de niños? El Conani. El Conani. Incluso hay que ver qué se puede seguir haciendo a nivel de políticas públicas para poder salvaguardar la integridad de estos niños, que lamentablemente no tienen familia, no están desprotegidos. Y obviamente nosotros como sociedad tenemos esa corresponsabilidad, por así decirlo, de aportar a nivel de ideas, de esas mismas políticas públicas. Hay mucha gente realmente que apoya, que ayuda, eso me queda clarísimo. Un reconocimiento a esas personas que siempre están ahí apoyando a la infancia, apoyando a esos niños, pero sí entiendo que también hay que seguir trabajando con eso para que esos sean esos niños que son el futuro. Esta sociedad nos siga lamentablemente en detrimento. Mira, Stephanie, ahora en estos días, hace 2 o 3 semanas, hubieron una serie de menores que estaban en actos violentos, muy violentos, siendo incluso llegando a sicariato y a control de barrios, hablando de niños de 13, de 12, imagínate, de 14 años. Y evidentemente eso está muy vinculado a cómo estamos organizando a nuestros niños, cómo estamos criando a nuestros niños. Lamentablemente, Conani no ha podido organizar lo que es la ayuda en general a los niños que están desprotegidos, los niños que están en violencia. No hay un protocolo. Ellos no tienen un protocolo. Ellos van a según. En algunas veces van y actúan cuando insisten, especialmente cuando hay una cuestión mediática o algún influencia a nivel político. Pero en general, yo lo digo porque tengo casos, pues yo soy especialista en niños, cuando tienen que intervenir en un caso que ni es mediático ni tiene algún tipo de vínculo no hacen lo que tienen que hacer, que es porque también tienen muchas limitaciones. Tienen limitaciones económicas, tienen limitaciones de técnicamente qué van a hacer, cómo lo van a hacer, esos lugares que, como tú hablabas, que dónde lo van a poner, el Conani está lleno. Sí. Pero en general, las cárceles y Conani, la población, creo que son como, las cárceles son como 300 niños que están, y en Conani, no sé exactamente la cantidad, pero no pasan de 1000 niños. Y el tema también es realmente si tienen las herramientas para poder sostener esos niños. Eso es otra cosa. Yo escuchaba... La tienen ahí y los mismos psicólogos que están ahí, que muchos o trabajadores sociales no tienen técnicamente la forma de cómo ayudar a esos niños cuando están ahí. Al revés. Cuando se pone agresivo también. Lo que hacen es que aumentan el problema porque el niño dice, no, yo prefiero estar en la calle que ir a una casa de Conani, por ejemplo. No, y es como la libertad. O sea, en Conani tú me cuartas de mi libertad. Aquí en la calle yo hago lo que yo quiera. Y hay que entender, tú que trabajas tantos con niños, Ortega, es como que hacerle entender a las personas también que el tema de trabajar con esos niños que han venido de un proceso de trauma, de por sí va a perseguir esa misma intensidad, porque a nivel emocional... Es que si no le damos la herramienta, ese niño lo que estamos criándolo es una delincuencia, es una violencia, es
es un problema para la sociedad. Eso no lo terminan de entender los que nos gobiernan. Si nosotros invertimos en mejorar la educación y la niñez y la forma en cómo estamos creando la niñez, pues entonces es una inversión real a 10, a 15 años. Esa es la única forma en Singapur, en todos los países que han venido de pobre a rico, en China, todos esos lugares, ha sido mediante la educación. Es la única forma que hay. Entonces, hasta que no tengamos claro que eso tenemos que invertirlo, organizarlo y de verdad hacerlo. El tema es que cómo tú educas a un muchacho que no quiere ser educado. No, y que entiende que la calle es lo que más lo educa. La música, o sea, todo lo que se está consumiendo ahora. No es que tú tienes que cambiar lo que le gusta al niño, es que tú tienes que entender y trabajar con lo que a él le gusta. Si estás en un lugar de Conani, no puede ser que lo tengan encerrado, sin hacer nada, dejándolo que peleen, sin estudiar. O sea, no, en un lugar de Conani no puede ser nada más encerramiento. ¿Qué tú le estás ofreciendo a ese niño? Le tienes que ofrecer educación, le tienes que ofrecer recreación, le tienes que ofrecer las necesidades que él, valga la redundancia, que necesita. Entonces, no puede ser nada más cogerlo, meterlo en un lugar y dejar que él sea el que se arregle solo, vamos a decir. Eso es lo que estamos haciendo así aquí en Conani. No hay ningún proyecto de Conani, por ejemplo, que diga, bueno, a estos adolescentes de 10 a 14 años vamos a incluirlo en técnico de edición o en inteligencia artificial. Ver como las habilidades que tienen esos niños. Claro, no, y aunque no las tenga, ponerlo en algo que de verdad lo motive. Nosotros tenemos un montón de instituciones que pueden aportar, por ejemplo, 10 computadoras, 15 computadoras y enseñarle inteligencia artificial, que la van a aprender. Tal vez no ninguno, pero van a estar motivados haciendo algo que le gusta y que mientras están en el encerramiento no es un castigo, sino un aprendizaje. Pero eso no lo ven porque se le hace muy complicado a las autoridades. Primero, no le trae voto, eso es lo primero. Y segundo, se le hace muy complicado como la logística y el ayudar. La verdad, eso necesitamos un poquito más de creatividad en nuestras instituciones públicas para ver cómo puede llevar. Y deberían haber muchas, en vez de tener un solo lugar concentrado, muchos niños, deberían tener muchos lugares pequeños donde sea que se cuiden a los niños. De entre 15, 20 muchachos en un solo lugar, con 2 o 3 cuidadoras y dejar de descentralizar todo en un solo lugar, porque cuando centralizan todos esos niños, cuando hay 200 niños juntos, 200 adolescentes juntos, de diferentes sexos, claro, imagínate tú con 3 o 4 cuidadores, es una locura, eso no se puede, nadie lo puede hacer. Los colegios no lo pueden hacer, la familia no lo puede hacer, nadie puede organizar tantos adolescentes, tantas hormonas y tantas cosas juntas. Sobre todo. Pero mira, tú sabes que aquí veo una noticia que más del 70% de los adultos en República Dominicana tiene sobrepeso y obesidad, según las autoridades. Pero agregándole a eso, el otro día escuché una noticia que le van a negar, creo que era el tema de la residencia, a las personas que estén en sobrepeso y vayan a los Estados Unidos. Bueno, yo creo que es una discriminación. Claro que sí. Porque independientemente que sí hay un tema con el peso. Lo que pasa es que creo que Donald Trump decía que esos son personas que agotan parte del mismo presupuesto porque se quedan. Claro, obviamente yo me río porque yo no sé de dónde él saca tanta creatividad, ¿verdad? Y realmente pasa, yo creo que el derecho y los límites del ciudadano. Sí, no, Donald Trump utiliza muchas técnicas psicológicas para poder negociar. Entre eso está, él se va a extremos de decir, el feo no va a entrar o el gordo no va a entrar. En realidad no es eso lo que quiere, sino otras cosas más pequeñas, pero lo consigue, porque cuando impacta tanto esta noticia, pues entonces consigue lo que él quiere. Pero yo creo que el sobrepeso es un tema, es un problema muy importante que hay que tratarlo. No se debe discriminar, pero tampoco se debe validar, porque ese es otro tema con el sobrepeso que hemos visto en los últimos 10 años tal vez,
que comienza un grupo a validar el sobrepeso, a decir que el sobrepeso está bien y que se quieran como son y todo lo demás. No. No, sí, lo hay. El tema de aceptar, ajá, no, pero eso es algo totalmente diferente. O sea, una cosa que tú tengas una condición, como por ejemplo esta muchacha Bone, ella tiene, la que está en la misma tema de la casa de los Fokker, ella tiene una condición de que se le acumula grasa en ciertas partes del cuerpo, pero que el sobrepeso, por más el positive body que tú quieras, no, eso no está bien. Sí, pero lo venden como que acéptate. Acéptate y todo, no solamente acéptate, sino que el mundo debería estar a merced tuyo. O sea, en los aviones hay que ponerle 2 asientos. Entonces no, los extremos son malos. Tanto el comer demasiado es una responsabilidad de nosotros para nuestra vida y también para la sociedad, porque evidentemente, y aunque Trump tal vez lo dice de forma inadecuada, cuando tenemos una población obesa como la de México, pues los gastos de salud aumentan increíblemente, porque todo lo que conlleva a nivel de problemas cardiovasculares, problemas psiquiátricos, problemas neurológicos, problemas articulares, pues entonces nos llenan la parte de la salud en poder ayudar a un paciente que cada vez va a tener más problemas de salud si no logra bajar de peso. Yo creo que los tratamientos nuevos están ayudando, la verdad es que están ayudando. ¿Cuáles son esos tratamientos, Ortega? Tú que sabes que tú estás en ese mundo, el Ozempic, ¿y eso no hace daño? Sí, el Ozempic tiene algunos efectos eso no es como secundarios. Para el tema de las personas que tienen diabetes. Sí, van a los receptores GLUT1. Y el Ozempic tiene sus efectos secundarios y por eso salió uno nuevo que se llama tirzepatide, nuevo. Y cualquiera se puede poner eso, porque yo escucho muchas amistades que dicen, yo me voy a poner Ozempic para rebajar 15 libras de aquí a la boda, al cumpleaños, lo que sea. Ese es el problema. Es un problema. Que nos vamos de un extremo a otro. Ahora todo el mundo usa Ozempic, todo el mundo usa tirzepatide. O sea, no pueden usar esos medicamentos que sí ayudan sin la supervisión médica de un endocrinólogo, de un nutriólogo, de un especialista en lo que es alimentación. O sea, debería darse seguimiento, porque aunque la tirzepatide tiene muchísimo menos efecto que el Ozempic, que puede darte pancreatitis y muchas otras cosas. Imagínate tú. La tirzepatide hay que darle seguimiento, y además la dosis, la dosificación, la forma en cómo se va a dar, pues tiene que estar supervisada por un médico. Porque vuelvo y le digo, aunque los efectos secundarios son muy pocos y muy infrecuentes, los hay, como todos los medicamentos. Claro. Por lo tanto, y no puede ser nada más ponerse la inyección. O sea, mi resolución del peso no puede ser nada más ponerme la inyección. Tiene que ser cambiar los hábitos, porque cuando dejemos de ponernos la inyección, ¿qué va a pasar? No vamos a volver al mismo hábito. Claro, si no podemos hacer ejercicio, si no cambiamos la forma de alimentación, si no tenemos hábitos adecuados, si no comenzamos a dormir mejor, es imposible mantener un peso adecuado. Entonces, no es solamente bajar de peso de manera, vamos a decir, artificial con la inyección, es cambiar todo, cambiar el ecosistema tuyo de por qué tú aumentaste tanto de peso. Es importantísimo esto porque, y a nivel de salud mental, siempre lo decimos, ¿no? Que el problema de los obesos no está en la boca, está en el cerebro. El cerebro es el problema de los que somos gordos, porque yo estoy sobrepeso. Y la verdad yo estoy tratando de bajar unas cuantas libras. Pero hay que cambiar el ecosistema. Yo ahora tengo que sacar tiempo para ir al gimnasio. Yo ahora tengo muchísima mejor alimentación. Y he bajado 20, 25 libras. Pero hay que seguir en eso. Es un trabajo. Y eso, que nosotros todavía seguimos siendo un país donde tú vas al supermercado y encuentras alimentos frescos. Tú vas y tienes la carne todavía sin tantas hormonas, el pollo sin tantas hormonas. Pero aún así es alarmante porque según el Salud Pública ya esto está afectando más del 70% de la población, inclusive en los niños. Entendiendo que el tema de la obesidad infantil es un problema. Yo le digo, el vivo ejemplo de ahora mismo es México. México es el país más obeso del mundo. Por los chilaquiles.
No, y pero... por la cantidad de... Ellos lo asocian más a la marca de refresco sí, que claro, utilizan. toda esa comida ultraprocesada, eso es lo que lamentablemente está permeando aquí, y en República Dominicana también. Aquí antes tú te llevabas de desayuno tu huevito revuelto con un sándwichito, ahora tú ves que está la papita, que está el refresco, que... No. Señores, mi hijo tiene una compañerita que todos los días come chicharrón de fundita, de las que venden, ¿no? Y no sé qué otra cosa, pero también es o sea, es imposible tener una buena alimentación de una niña dándole chicharrón de las que se venden en la fundita. O sea, eso no tiene ningún sentido. El tema es el tiempo. Sí, pero que no puede ser una justificación. O sea, exacto. La gente dice que no tengo tiempo. Levántese 15 minutos más temprano y hágale su huevito, póngale su vegetales. No tiene tiempo ahora, pero si esa niña dentro de un año le da una anemia crónica, va a tener más tiempo en el hospital que lo que está utilizando ahora para hacer una comida adecuada. O tú, el papá de una sobrina de mi esposa tuvo un infarto a los 32 años. Es una locura. O sea, él usaba vape desde los 12. Sí, eso también es otra cosa que está llevándose mucha gente. Eso es un tema. Lo que le quiero decir es lo que no hagamos ahora, pues no va a repercutir en el futuro. Y nosotros decimos, es muy fácil decir, no tengo tiempo, tengo que hacer tal cosa. Pero lo que tú dejes de hacer ahora, lo vas a tener que utilizar en algún tiempo. Entonces, organiza tu tiempo en prioridades. La prioridad número uno debe ser tu salud, tu familia y luego entonces el trabajo, tu emprendimiento, tu vida. Sí, porque dicen como uno se esfuerza tanto en ganar dinero para después perderlo teniendo lo que gastar en salud. Entonces, también ese tema del hábito de alimentación creo que comienza en la casa. Yo he dicho aquí varias veces que el cambio de alimentación en mi casa empezó por mí. Claro. Empezó porque yo dejé de consumir azúcar, alimentos procesados, y que sí es incómodo porque a veces tengo que hacer la comida en la semana, pero está bien, sazono mi pollito, sazono mi arroz, tengo ayuda en mi casa, gracias a Dios, y puedo hacerlo. Eso es dificilísimo encontrar. Y que se quede. Pero sí es cierto que es un proceso de preparación mental que hay que hacer para poder hacer esos cambios. Tú sabes que tú dices algo. Yo quiero hacer un programa, Stephanie, para hablar de la salud mental de las trabajadoras. Buenísimo. Traer trabajadora aquí y ver qué es lo que está pasando. Aquí te traigo la mía. ¿Por qué lo están haciendo? Vamos a traer un par de ese servicio. Yo tengo, de servicio doméstico. 10 años conmigo ya. Y vamos a traer también tal vez 1 o 2 personas que nos dé su experiencia. Yo voy a dar la mía, que es una cantidad impresionante de trabajadoras que hemos tenido, para ver qué es lo que está pasando en la salud mental de nuestras, de que nos ayuden. Es un servicio esencial, pero la verdad es bien difícil de llevar. Sí. Así es. Bueno, son las 11 de la mañana y primero nos vamos a ir a una pausa para pasar a debatir este tema de los reality, de cómo afecta la salud mental en general. Así que nos vemos luego de esta pausa. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El diputado del PRD, Ramón Raposo, afirmó en El Rumbo de la Mañana que gestionan lo necesario para que la reforma al Código Procesal Penal sea aprobada antes del 11 de diciembre. Cámara como tal está presta a generar las condiciones de que esto salga antes de culminar esta legislatura. Sí, nosotros entendemos que independientemente de todo hay que generar las condiciones de que cualquier ley que emane se genere las condiciones de integrar a todos los actores y que quizá no salga la ley posible, pero que se adapte a la realidad de los dominicanos. Por otra parte, el vocero del Consejo Nacional de la Magistratura informó en A Diario que el organismo aprobó anunciar el jueves 27 de noviembre la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral. Lo aprobado hasta este momento es que el Consejo se reúna el jueves y anuncie inmediatamente los jueces escogidos y que sean juramentados el día 28 viernes. Pero esto, y así lo deciden los miembros del Consejo, pudiera variar y adelantarse. En tanto, Dominicano enfrentará cargos de asesinato y agresión sexual tras ser extraditado
llamado a Puerto Rico. En otra información, un avión de combate indio se estrella durante exhibición en el Salón Aeronáutico de Dubái. Finalmente, en el entretenimiento, la República Dominicana se prepara para recibir el espectáculo más esperado del año, con el inicio este viernes del Debí Tirar Más Fotos World Tour, la nueva gira mundial de Bad Bunny. Para más información visite rccnoticias.com.do, tu periódico digital. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Referencia está en tu chat. Agregue el 809-221-5545 y prefactura por chat. Referencia al laboratorio clínico. Para nosotros, los resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico presenta Un día como hoy en la medicina. El 21 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Espina Bífida, una efeméride que busca concienciar a la población sobre esta enfermedad que es relativamente fácil de prevenir. Se debe procurar que las mujeres en edad de procrear consuman una buena dosis de ácido fólico y mantengan este hábito durante el embarazo, para así evitar la malformación congénita del tubo neural del bebé. La espina bífida es un desarrollo incompleto de la médula espinal, las meninges y o vértebras que impiden que la columna se cierre completamente. En estos casos, en el momento del parto o en la extracción del bebé, este sufre graves daños que podrían ocasionar discapacidad motora, hidrocefalia, daños neurológicos, parálisis e incontinencia. Referencia Laboratorio Clínico presentó Un día como hoy en la medicina. El cerebro humano y el sistema nervioso tienen caminos que solo conocen los que le dan cráneo. En la Cátedra Médica recorremos los caminos del cerebro. Bueno, y volvemos aquí, Viernes de Salud Mental. Hoy estamos el doctor Ortega y yo trayendo un programa interesante, montándonos, ¿verdad? En la ola de lo que está de moda, exacto, en el sonido. Pero me gusta mucho montarme en estos temas porque es parte de lo que es hablar de salud mental. Claro. No podemos dejar de lado que la salud mental convive en el día a día con nosotros, en el tapón, en el trabajo, en todo. O sea, la salud mental es parte de todo, en lo que vemos. Sociales. Exactamente. Entonces, el día de hoy quiero que hablemos un poco sobre cómo está impactando a nivel emocional y psicológico este tema de los realities. Y obviamente, como extender desde ahí, hablar un poco sobre el tema del encierro, cómo eso influye inclusive estando encerrados en diversión, donde hay exceso de alcohol, donde hay fiestas constantemente, donde la falta de sueño incide grandemente en... ni siquiera se puede dormir. Yo veo a veces los reality y ahí veo constantemente que no dejan dormir a nadie. Entonces, dentro del reality, o sea, no dejan dormir esa gente, tienen una hora para levantarse, aparte de la presión, Ortega, que tienen que están sometidos de la gente viendo. O sea, ¿cómo influye que te estén viendo constantemente? O sea, que tú seas, que tú no puedas ni siquiera hacer tus necesidades básicas porque te están observando constantemente. Sí, yo creo que los fenómenos de reality, que no es nuevo, la verdad es que hace muchos años ya se hacen, desde Gran Hermano y Big Brother y todo lo que tiene que ver con los reality de Jersey Shore, que ese sí yo lo veía cuando... Yo creo que el primero fue de que era una familia americana. El primero fue un reality en el 1935, de que tenía que ver con bromas en la vida real. Ya luego después fue en lo que tiene que ver en MTV, comenzaron los reality en el 94, creo, 95, ¿no? Bueno, lo que le quiero decir es que nosotros siempre, a nivel cerebral y a nivel cultural,
ese recurso de realities, desde que se comenzaron los medios de comunicación, pues es un recurso muy potable, muy de masas, que mueve mucho a las teleaudiencias. Incluso en la película de Truman Show, ¿no? Que es el vivo ejemplo de un reality como ha llevado al extremo. Fíjense cómo se refleja lo que estamos viendo ahora. Si hacemos una comparación entre esa película que es de Jim Carrey, que era una vida real, que el único que no sabía que estaba en un reality era el protagonista, vemos cómo esa persona todo el tiempo está con una paranoia, con una ansiedad. Incluso los que son actores también tienen ansiedad, paranoia, problemas de sueño, estrés, todo porque tienen que estar todo el tiempo en un personaje que no son y luego interactuando con el personaje. Entonces aquí cuando vemos este reality que hace Alofoque, que él mismo se hace llamar. Bueno, hay varios. Está el de Santiago, está el de Luismi. Bueno, y creo que ahora... y el de los cristianos también. Hay varios de los por cristianos ahí. muy interesante. De los cristianos muy interesante porque yo creo que ellos están buscando la forma de cómo conectar. Y trataron de no sé si ya comenzó. La verdad, espero que no, porque no creo que sea el camino ni el timing para hacer una casa como esa. Incluso tú que ahora mencionas a Luna Incorporal, vemos que aunque sí creo que fue un proyecto que se pudo haber hecho bien, claro, la competencia en el impacto que hubo entre uno y otro, evidentemente, está más favorece más a Santiago Matías que a Luini. Lo que le quiero decir es que los reality no son nuevos y sí cambian a nivel cerebral de cómo nosotros los recibimos, qué información vamos a recibir. O sea, el reality impacta a las personas que están dentro del reality, a las personas que están en el entorno del reality y a las personas que están viendo el reality. O sea, es un impacto en casi toda la población, que en ese ecosistema general que está alrededor del reality. Pero vamos a empezar con cómo impacta a los que están dentro de ese reality. Sí. Y hemos visto personas que ya han pasado por ahí, como creo que fue Pollito, que fue el último que se fue. Él describía que ya se sentía como que si estuviera fuera de sí, que caminaba de un lado a otro, como atormentado o literalmente desubicado. Describía también el tema de la falta de sueño, que es algo que han descrito muchos de ellos. Pero cuando las personas se preguntan, y aquí quiero hacer una salvedad en el tema de que hubo un comentario que se le dijo antes de cuando él se estaba despidiendo, que decía, pero ¿qué tú vas a hacer con toda esa gente que ha puesto dinero a ti? Claro. O sea, ¿cómo tú le vas a responder a eso? Y eso es muy interesante porque eso es tal vez algo nuevo que tiene este reality, porque otros reality sí que había premios, pero los premios estaban como ya organizados. O sea, se sabía que tú te ibas a dar un carro o lo que sea. Aquí también, aquí tú participas, te ganas $100,000 y te ganas un Rolex, un carro, pero algo mientras así. tanto también tú tienes una participación activa. Por los puntos, exacto. Por los puntos, y ahí hay un tema de validación y de competencia. Y de competencia, exactamente. Y son figuras ya públicas, no son figuras anónimas como muchas veces habían en algunos reality, que eran figuras que se proyectaban luego del reality. Aquí hay muchas de esas personas que ya tienen una historia, tienen una comunidad que ya lo siguen, que ya esperan algo, que si se va a sentir frustrada, si no gana se va a sentir frustrada, pero también que presiona mucho. Sí, pero es una presión, porque yo te voy a decir lo que pongan el dinero por encima de tu salud, porque simplemente la salud mental no se ve, eso está muy fuerte. Pero yo te voy a hacer una pregunta, Ortega, o sea, ¿qué tú opinas sobre y cómo tú entiendes que impacta esa presión cuando yo tengo que poner un límite sobre mi vida, donde yo tengo que decir, mira, tú sabes que ya no aguanto? O sea, ya, aunque tú no lo veas, no duermo, ya estoy, por así decirlo, divariando, que muchas de las cosas que se ven ahí, ya estoy disociando, ya estoy saliendo fuera de mí. La gente cree que es un relajo. Que tú dices, no, cuando yo salga del reality y llegue a mi casa, se me va a quitar. O sea, ¿cómo impacta salir de ese encierro, llegar a su casa y esa misma presión? Mire, Stephanie, yo creo que si esto lo hubiéramos hablado antes de la pandemia, yo creo que la gente no pudiera ponerse los zapatos de ellos. Ah, sí, buenísimo. Pero ahora mismo yo creo que esta generación puede ponerse en los zapatos de estas personas, porque nosotros tuvimos más de un año encerrados y aquí habían gente subiéndose en las paredes.
Aquí habían gente que se alteró la ansiedad, que se alteró el sueño, que bajaron sus niveles de vitamina D, que se deprimieron, que se intentaron suicidar, aumentó la violencia. Todo eso pasa en una casa. Pero ¿y por qué y es importante entender eso? No todo el mundo tiene la capacidad de entrar dentro de un reality por eso mismo. Claro, totalmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que yo quiero que como que se entienda, y creo que por eso este programa lo hemos traído, para que las personas entiendan el tema de la salud mental. Hay algunas personas que son más sensibles a otras a desarrollar este tipo de trastornos o desarrollar este tipo de situaciones. Y dentro de esa misma fragilidad hay personas que sí y hay otras que no. Pero, mira, tenemos una llamadita. ¿Tomamos esta llamadita? Sí, sí. Listo. Cátedra Médica, buenas. Cátedra Médica. Sí, buenos días, saludos. Buenos días. Yo quisiera que también ustedes tuvieran la oportunidad de tratar el tema de cómo esto afecta a quienes se sientan a ver esto, o sea, cómo esto envilece a los espectadores. O sea, porque yo sé que lo lúdico es parte de la vida del ser humano, el entretenimiento, pero yo creo que lo correcto es un entretenimiento que a la vez de entretener aporte algo, pero ¿de qué forma impacta esto? Me parece que totalmente negativo. Les escucho en el aire. Sí, sí, definitivamente vamos a hablar sobre eso. Incluso por qué lo estamos dividiendo. Nos quedamos embelesados con este tipo de programas. También el impacto que tiene en la población el constantemente estar viendo este tipo de programas. Bueno, antes de pasar a esta pregunta del señor. Y gracias por la llamada. Sí. Eso, hoy el programa lo vamos a dividir en eso. Vamos a hablar el impacto que tiene a nivel de los que lo viven dentro, el impacto de el equipo también, como tú decías, y el impacto a nivel social de quien lo ve, de quien lo consume. Y realmente esto genera una adicción. Yo entiendo que también es por la sensación de conexión que yo siento, porque me veo ahí también en muchas de esas cosas que pasan ahí dentro. Pero para terminar esa idea, ¿por qué algunos no desarrollan ningún síntoma? Por ejemplo, como lo vemos la fruta. Yo creo que la fruta es uno de los personajes que más se ha disfrutado este reality, por así decirlo. Y él ha sido como muy autónomo, muy auténtico. Versus personajes como Pollito, como el otro chico que se fue, Papotico, y otras personas que han estado ahí, que se han tenido que ir por el mismo tema de esas afecciones a nivel de salud mental, que ya no pueden controlarlo. Mira, yo creo que exacto, el ver la personalidad de cada uno de los participantes va a decir mucho de cómo pueden comportarse o no. ¿Qué pasa? No sé si Santiago lo hizo antes de... creo que sí, que mi amigo y conocido Guerrero y su equipo hicieron como una evaluación o hablaron con los participantes antes para ver un poco la personalidad, pero es casi imposible poder predecir si una persona le va a alterar su patrón de salud mental dentro de este tipo de ambiente. Pero definitivamente hay un impacto en todos. Ya sea menor o mayor, incluso la fruta, que a mí también me encanta cómo se expresa. Yo creo que es el único participante que yo conozco de la casa de Alofoque, porque me parece un tipo muy genuino, muy gracioso, y la verdad es que, a diferencia de, he oído otros programas diciendo que tiene falta de autoestima y todo lo demás, yo creo que no, yo creo que es una forma de adaptación. Yo creo que es una persona que ha tenido muchos traumas emocionales, muchas carencias, y ese ha sido su mecanismo adaptativo. Y eso ha hecho, y ahí uno a tu pregunta, Stephanie, esa capacidad o esas habilidades adaptativas que tenemos o que le damos a la persona son las que nosotros vamos a sacar cuando estemos en una situación así. Depresión. Claro, depresión o estresante, ¿no? Evidentemente puede ser que estés pasando por un tema personal, que creo que en el caso de Papotico había algo personal, con su niño, algo así. Algo personal había. Fíjese cómo ahí vulnera tu capacidad de adaptación. Entonces tú tienes más probabilidades de desarrollar un trastorno de salud mental. Al igual que Pollito, ya llevan un tiempo largo, ¿no? Llevan más de 20 días, ¿no? En la casa. Él se fue faltando 11 días. Lo que le quiero decir es que fue
cada vez menguando su salud mental. Hay que ver la capacidad adaptativa y la capacidad emocional que él tenía. Entonces llega un punto donde ya no puede más. Y la personalidad de cada quien. Hay personas que son mucho más histriónicas, como son el caso de la fruta, pues le hace mucho más fácil estos ambientes. Y también el hecho de que él, aunque era popular y era muy conocido en Estados Unidos, no era un influencer como lo son muchos de estos actores, incluyendo Montesquieu y todos estos actores. Entonces, es una serie de factores que van a ir a esa persona, su personalidad, el nivel de influencia, los objetivos que tenga, porque para la fruta tal vez muy importante el reality, porque a nivel económico y de influencia puede llegar. Pero tal vez para Montesquieu no es tan importante, porque ya tiene un nivel muy superior a lo que probablemente puede tener en la casa. Entonces tenemos que ver todas esas cosas para ver qué tanto puede impactar a nivel de salud mental. Pero definitivamente todos van a tener un grado de impacto en salud mental. Y algo que le afecta a todos creo que es el tema del estar constantemente observados. Para mí el tema de, y me hago yo misma la pregunta, o sea, ¿cómo yo me siento si a mí me observaran constantemente? O sea, yo creo que yo estuviera en un punto de paranoia, me están mirando, ¿qué están viendo? Claro, si la cámara la veo ahí en la esquina, dice, ¿quién estará observando por ahí? Claro, comienzo a tener esos niveles de preocupación que nos llevan a estar en un sistema de alerta. Y creo que también hay un punto que hay que poner sobre la mesa y entender que cuando estamos en un proceso, en un tema de observación, nos sentimos amenazados. Totalmente. Y ese sistema de amenaza obviamente despierta nuestro sistema nervioso y nos pone en lucha, parálisis o huida. Claro, hay tres sistemas que se activan cuando estamos viendo o estamos dentro del reality, que son el sistema límbico, que tiene que ver el sistema de las emociones, ¿no? Ahí cambia totalmente como nosotros manejamos las emociones, porque nos están mirando, estamos, aunque no querramos, en algunos momentos estamos haciendo un personaje, muchas veces no somos esa persona, sino el personaje estamos tocando temas importantes. Fíjense cómo a los foques utilizan mucho el tema de la familia, el tema de la parte monetaria, esos temas que mueven mucho emocionalmente a cada participante y a la audiencia se pueden identificar. Entonces el sistema límbico comienza a funcionar de otra forma. Hay otra cosa que se activa que se llama la amígdala. La amígdala es el sistema de alerta y huida. Aquí, como tú decías, tan paranoico, todo el tiempo están pendientes, todo el tiempo están mirando unos numeritos donde dicen yo estoy en primero, yo estoy en segundo, yo estoy con que competir aquí, qué yo voy a hacer mañana para ver cómo puedo ganar más puntos, con qué va a venir Santiago, con qué va a venir la producción para mantener esa atención que es el entretenimiento de la gente. Y el otro sistema que está también activo es el sistema de recompensa. Lo que tiene que ver cómo manejamos la dopamina. Todo el tiempo. El cerebro es lo más haragán que hay en el mundo. Pero lo que más busca es placer. Entonces, todo lo que le dé placer fácil, él va a impulsarlo. A buscarlo. Entonces, y ahí podemos responder un poquito a lo que dijo el oyente. Cuando vemos este reality, cuando vemos las redes sociales, todo el tiempo estamos produciendo dopamina muy fácil. Entonces el cerebro dice, sígueme dando de esa dopamina fácil. No vayas a jugar básquet. Quédate viendo a los foques, que es mucho más cómodo y mucho más cantidad de dopamina. No vayas a compartir con tu pareja o con tus hijos, porque esa dopamina es mucho más complicada de producir. Entonces el cerebro es muy, muy, muy haragán, entonces tenemos que educarlo, es como un niño que tenemos que educarlo. No, tenemos que dejar de ver esto podemos consumirlo un poco, podemos estar pendientes del mundo porque somos evidentemente un animal social, ¿no? pero no podemos dejar que ese sea nuestro control, ¿no? Que esa dopamina sea la única que nosotros tenemos que buscar. Mira, vamos a seguir ahondando sobre esto para ya pasar a cómo impacta a quien lo consume. Y vamos a hacerlo luego de esta pausa para seguir hablando sobre este tema. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Referencia está en tu chat. Agregue el 809-221-5545 y prefactura por chat. Referencia al laboratorio clínico. Para nosotros, los resultados son más que números. El cerebro humano y el sistema nervioso tienen caminos que solo conocen los que le dan cráneo.
En la Cátedra Médica recorremos los caminos del cerebro. Y regresamos aquí 11:22 de la mañana. Estamos aquí hablando sobre cómo impacta el consumo de estos realities, cómo impacta a nivel de salud mental también a quien lo vive, a quien lo produce. Estamos viéndolo desde una mirada más general. Y antes de la pausa estábamos hablando sobre cómo impacta también, Ortega, a quien consume esto. Antes tú hablabas sobre ese sistema de recompensa de nuestro cerebro, ese sistema de alerta que despierta en nuestro cerebro cuando estamos bajo donde nos están mirando constantemente. Y tú decías algo muy interesante, y era que nuestro cerebro busca la manera de constantemente recibir recompensa, de crear esa dopamina rápida que nos da el tema de los reality, que nos da el tema de las redes sociales, el tema de estar expuestos a contenido fácil que nos entretiene. Porque obviamente una buena cantidad de dopamina que nosotros deberíamos de generar es esa que nos llega cuando hacemos deportes, cuando tenemos una buena conversación con alguien, cuando podemos disfrutar de la naturaleza, y es algo de lo que realmente se ha perdido por el hecho de que es más difícil y el cerebro le cuesta más, ¿verdad? Adaptarse a esa dopamina que realmente es la que siempre por la cual deberíamos optar, porque imagínate tú que si se va la luz, tú viendo si se te va la luz, si te va el internet, ahí viene el punto de la agresividad, y quiero que le agarremos eso ahí, porque quiero hablar sobre el mismo tema de la agresividad, cómo nos impacta y por qué muchas veces se está dando esto en el mismo tema de los reality. Mira, los reality están diseñados, y yo creo que la verdad es que Santiago tiene sus rasgos antisociales, yo siempre lo he dicho, pero la verdad es que es un genio y sabe muy bien, tiene esa capacidad de mover emociones y de conectar con el público en general de la audiencia, ¿no? Y este reality lo ha diseñado con una serie de emociones que nosotros no nos hace que estemos pendientes a él. Mira, como vamos a tomar esta llamadita que tenemos aquí en el aire. Cátedra Médica, buenas. Cátedra Médica, buen día. Cátedra Médica, buen día. No se escucha. Se escucha un poquito mal. Okay. Mira, como te decía, los reality y este reality Santiago lo tiene diseñado para generar emociones intensas. ¿Cuáles son esas emociones intensas que Santiago está buscando? El enojo, como tú dices, el enojo, la rabia, las emociones básicas, lo que es el morbo. Somos muy morbosos, queremos ver cómo va el tema de quién va, cómo va, ese fulano. Esa idea de una habitación donde pudiesen tener relaciones sexuales es muy buena, porque incluso si no lo hacen, esa probabilidad de que entren dos personas a ese lugar. A ver quién entra. Quién se desahoga, quién entra al cuartico de desahogo. Claro. Fulano y fulana se van a fajar hoy, van a entrar en una discusión. Claro. Pero ahorita tú y yo hablábamos, Ortega, fuera del aire, de por qué a las personas les gusta realmente ver ese punto de agresividad. Y tú me decías que es algo natural en nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro. Pero es una pregunta que creo que muchos se hacen. Y es algo importante de ver porque, claro, es parte de nuestro desarrollo como seres humanos, ese punto de la agresividad. En el hombre lo vemos un poquito más, la mujer no tanto, pero como que desde tu perspectiva como psiquiatra, ¿qué realmente pasa en nuestro cerebro? Porque de cierto modo nos sentimos atraídos al conflicto. Mira, nosotros no es al conflicto, como nosotros siempre lo hemos visto. La agresividad
lo que tiene que ver con la violencia, son cosas diferentes. Siempre lo hemos tenido un mecanismo de defensa. Nosotros teníamos que sobrevivir cuando miles de años atrás con los dinosaurios y todo esto. Y vemos que si nos vamos al Imperio Romano, las grandes eventos eran de tipo agresiva, ¿no? De tipo violento, esos gladiadores y todo lo demás. Esto es en la etapa moderna de esos gladiadores. Entonces, claro, nosotros buscamos a nivel cerebral ese ver dos personas peleando sin nosotros tener que estar involucrados y nos sentimos parte de. La supervivencia. Claro. Ahí se activa el tema de la supervivencia. Y nos sentimos parte de. Y cuando nos sentimos parte de, que eso lo da los reality y no lo da, por ejemplo, una película, porque una película tú no te sientes que es el que yo puedo ver mañana, porque es un actor tal vez, o porque es una parte de ficción. Pero al tú ves a la fruta, o tú ves a la perversa, o tú ves al mismo papitico mañana en la calle, pero yo lo vi a él hace 2 días peleándose con tal persona, o no, o también en tipo romántico, o relajando. El tema es que esa cercanía que da los reality hace que uno esté pendiente y siempre, y lo vemos incluso en las noticias que vemos todos los días, las noticias de violencia, las noticias de agresión, las noticias de sangre, son las que más las personas consumen. Siempre buscamos. Es la que más despierta ese sentido de alerta. Eso pasa también en los reality. Por eso es un recurso tan usado en todos los reality, no solamente aquí. Lo que pasa es que en otros reality hay algunas reglas que en este reality Santiago Mira, hay reglas de que tú no puedes tener agresividad en frente a otro y por eso te pueden sacar de reality. Por eso pasó que una de las chicas que estaba ahí la sacaron, no me acuerdo cómo ella se llama, una indiecita, que tuvo que salir de ahí. Pero también hay un tema para mí importante destacar, y es el hecho de que las personas se identifican con los realities, y por eso entiendo que como como las personas que lo consumen, quien consume, el consumidor del reality, está constantemente pendiente, porque yo veo mi vida ahí reflejada también. Yo me veo en ese conflicto, yo me veo en esa discusión, yo veo personas que tal vez admiro, que sigo su vida y la veo literalmente cambiándose, vistiéndose, cómo se ve sin maquillaje, que le gusta, cuando está durmiendo, o sea, y todavía estaba viendo el otro día que a las 3 de la mañana hay mucha gente conectada viéndolo dormir. Todo el tiempo. Todo el tiempo hay gente conectada. Entonces, de cierto modo, hay una parte de nuestro cerebro que también va hacia el morbo. Claro. Y ese mismo morbo, yo creo que, y parte, por ejemplo, de lo que decía la persona que llamó anteriormente, no realmente es bueno o es malo. Lo que, en mi opinión, yo creo que estos realities lo que evidencian es esa parte, tanto luz como sombra, que nosotros tenemos como seres humanos. Sí, el tema de los reality es que como tú dices, es una fotografía de la sociedad. Exacto. Y cuando vemos un reality de este tipo, con estos falta de valores, algún problema de manejo de la hipersexualidad. Pero es lo que está en nuestra sociedad. O sea, yo lo que creo que se está evidenciando, lo que en silencio uno se calla cuando se ve, no se puede hablar de esto, no se puede hablar no se puede hablar de sexo, no se puede hablar de salud, no se puede hablar de pleito. Sí, eso es lo que es en nuestra sociedad y eso lo está evidenciando. Y eso lo estábamos discutiendo fuera del aire, Stephanie. Yo creo, y sí es verdad que muchos gobiernos y personas políticos utilizan este tipo de entretenimiento para desvirtuar un poco a la sociedad de lo que es la realidad que tiene, eso hay que decirlo. Pero claro, cuando vemos esta fotografía de la sociedad, si somos políticos responsables, si somos sociedad responsable, lo que tenemos es que comenzar a cambiar las bases de nuestra población. Pero que eso no le interesa al político le interesa a la gente bruta, que se quede sin criterio. Ese es el problema. Porque yo quiero educarte. Yo quiero que tú te sigas quedando ahí para yo darte tu $1,000 para que tú sigas votando. Pero como entonces, seguimos en este país nosotros todavía. como sociedad tenemos que cambiar esos políticos. Claro, pero ahí tú hablabas de la dopamina. Si no vamos a traer el cerebro, el tema de la salud mental, cuando tú te quedas ahí apoyando estos reality, tú sigues consumiendo eso, yo te dejo consumiendo y entreteniéndote, como es lo del circo, pan y vino. Exacto. Es el circo.
yo hago que tú consumas una dopamina rápida, eso genera adicción porque es más difícil entrenar al cerebro para cuestionar, para nosotros tener un criterio propio, para nosotros realmente aportar a nuestra propia identidad, cuestionarnos si yo quiero seguir esas ideas y esos valores. Entonces, de cierto modo, hay una sociedad vulnerable a eso, que es la que está creciendo ahora mismo, pero al final yo te voy a decir algo, se consuma eso o no se consuma, yo lo que creo que eso va mucho más allá a nivel de la propia educación y la propia manera en la que yo estoy entrenando mi cerebro, porque estamos entrenando muchas veces a nivel educativo hacia la vagancia de ese mismo cerebro, porque totalmente. Hay una parte de responsabilidad individual, hay una parte de responsabilidad de la familia. Mira, hay una llamadita aquí, vamos cógelo. a tomarla, esta llamada. Cátedra Médica, buen día. Sí, buenas. Primero quiero saber si se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí se escucha bien. Perfecto. Pensé que usted no estaba cogiendo llamada, honestamente. Pero bien, analizando el tema sobre cómo impacta los reality shows en la mentalidad de las personas, en las sociedades, es un tema de salud. Entonces, bueno, y cada quien recibe las situaciones dependiendo de muchos factores que tiene esa persona. O sea, no es lo que tú me impongas, sino lo que yo reciba. Y quizá la fruta, este tema específico de la fruta, que es un impacto, es un virus, se ha hecho viral. Esto no deja de ser un tema de salud. Miren, yo pienso, partiendo de mi observación personal, de mis experiencias, o sea, lo que estoy viendo, partiendo de lo que yo conozco, la fruta es un elemento, yo diría que circunstancial, natural, porque el tipo es un tipo auténtico. Sí. El tipo es, él es como eso, o sea, esa gracia que él tiene. Hay un refrán que dice que es mejor caer en gracia que ser gracioso. El gracioso no tiene que hacer nada para caer bien, mientras que el que quiere hacer gracia puede pasar por ridículo. La fruta yo lo comparo con Cuquín, por ejemplo. Cuquín era un comediante que tú con solo mirarlo ya tú te reías. Exacto. La fruta es así, pero la fruta ha sido algo tan auténtico que él ni sabía que él podía hacer lo que él está haciendo. Claro. Es su hijo quien se da cuenta, su hijo que es producto de esta generación, que es informático, o que domina la informática, o que domina lo que son los YouTube, todo eso de manera auténtica, natural, porque no estudió eso, pero que esta generación nació con eso al frente, pues entonces coge su papá de relajo, en otras palabras. Exacto. Es tan jocoso que la fruta, donde quiera que va, hace reír a la persona, en su medio de trabajo, en los restaurantes, en la barbería, en todos los sitios, él llega y como él ve la vida, la coge en gracia, hace reír. Entonces ese hacer reír, su hijo lo graba y lo sube a las redes, pero él no sabía que él estaba en las redes, hasta que él se da cuenta, o sea, de manera que lo que ha hecho la fruta, esa actuación era natural. Ahora bien, cuando la fruta intenta actuar, le sale mal. Sí, totalmente. Porque entonces no está siendo él. Entonces, yo soy de lo que digo que la fruta tiene que ir pensando para cuando él está ahora mismo en la abundancia económica, está en la abundancia de la fama, todo eso, pero él tiene que ir pensando que cuando él vaya declinando, que ya la gente se vaya, en otras palabras, cansando, hartando de la fruta, ¿qué va a hacer la fruta con eso que recuperó atrás? Que no vaya a caer entonces en una depresión, que ahora yo no soy lo que yo era antes, que ahora nadie me ve, todo eso, porque todo pasa y sobre todo en el arte. De manera de que la fruta, hay que ver a quién se deja influir por la fruta, porque la fruta es algo que es auténtico. Aquellas personas que lo están viendo, que quieren ser igual que la fruta, si no tiene los elementos que tiene la fruta, no lo va a hacer. De manera que aquellas personas que crean que van a llegar a los reality, a los sitios o a la fama, sin por lo menos estudiar o conocer algo, están equivocados. Gracias. No, definitivamente. Yo creo que la fruta es un personaje que es digno de estudio y de ver qué va a pasar. Pero tú decías ahorita, Ortega, que tiene que ver mucho con la adaptación. Claro. Y eso tiene mucho que ver con la manera en la que, de dónde tú vienes. Y cómo esa resiliencia que es un proceso que se va dando a medida que cómo tú vas enfrentando las situaciones de tu vida, eso va creando una capacidad de adaptación. Ahora, es cierto que hay personas que llegan al mundo sin saber la capacidad que tienen. Y es cierto que hay un punto a nivel de personalidad, de forma de ser, y creo que tiene que ver mucho con simplemente tú dejarte llevar, tú vivir el día a día. Y eso yo creo que es algo de lo que se ve en ese personaje y el mismo tema de la autenticidad. Pero aquí yo quiero rescatar algo. De todo lo que él decía, no podemos quitarnos el tema de que aquí estamos hablando sobre el mismo tema de la salud mental. Y vamos a hablar sobre la autoestima. La autoestima es un punto fundamental donde se ve flagelada en estos realities.
porque afecta la autopercepción que tú tienes sobre ti. Afecta los límites que tú tienes que aprender a poner, pero sobre todo afecta la manera en la que tú comienzas a verte luego de tu salir de ahí. Pero no solamente hacia abajo, también te sobreestimas, porque muchos de los puestos que están encima se la creen. Se creen que de verdad tienen una autoestima demasiado alta, entonces vienen esos comportamientos alterados. Sí, es una autoestima, pero también es más como una puedo ser mejor y te sube el ego, ¿verdad? Sí, como que se aumenta ese ego. El tema es que todo lo que sube baja. Cuando se caiga y se den esos trallones, que ya el contenido no esté, que ya la persona se canse, que salgan otros, es cierto, y rescatar eso que él decía. ¿Cómo tú entiendes que el mismo tema de la autoestima, en ese momento donde están ahora, que vamos a poner que está ahí arriba, pero cuando salgan, cuando eso baje, ¿cómo eso va a afectar a personas que pueden desarrollar un trastorno depresivo? Mira, es importante, 2 elementos muy importantes. La historia de la persona, cómo se ha desarrollado. Yo incluso, no sé si es verdad, porque ahora con la inteligencia artificial uno sabe qué video es verdad o no, pero vi por poner el ejemplo de la fruta, cuando era muy, muy joven vendiendo palitos de coco, por ejemplo, de tan pobre, y cómo se ha tenido que adaptar, y siempre estaba humilde, siempre estaba haciendo reír. Eso hace que la probabilidad de que si tú no te mantienes ahí, tengas menos impacto a nivel de salud mental cuando venga la bajada, vamos a decir. Y la familia, en cómo se planifiquen, qué es lo que van a hacer, cuáles son sus objetivos. Tal vez hay muchas personas cuando tienen la fama, y yo estaba viendo una actriz, la actriz que hizo la de Harry Potter, Emma, que se retiró de la actuación, porque a nivel de salud mental y de sus objetivos no le gustaba lo que estaba obteniendo en la actuación. Si esas personas están preparadas y se protegen de salud en cuanto al impacto que va a ser cuando venga la bajada, que va a venir porque es lo natural, entonces no van a tener ningún problema de salud mental. Ahora, si no pasa eso, como muchas veces pasa con los deportistas, con los de reality, con los actores. ¿Tú te crees que tú te vas a quedar siempre ahí arriba? Exacto. Entonces vienen lo que son las repercusiones en salud mental. Es importantísimo tener una buena familia, unos buenos valores familiares, la planificación, tener una buena bagaje de adaptación, o sea, lo que nosotros ya nos ha pasado. No es lo mismo una persona que tuvo una muerte de su mamá, que pudo superarla, un divorcio, y ahora le pasa algo nuevo. Es como muy, muy leve lo que puede pasarle, porque ya tenemos las herramientas para eso. A una persona que nunca ha tenido frustraciones, nunca le ha ido mal, y ahora que estaba allá arribota, pues entonces se cae. Sí, se cae. Entonces, definitivamente hay un impacto de salud mental. Y yo te voy a decir algo. Hay un punto donde sí hay que notar el hecho de que esas personas dentro de estos realities se les da económicamente una gran posibilidad de donde tú estás a subir a nivel económico. Lo que sí es cierto, y estoy totalmente de acuerdo con esa persona que llamó anteriormente, de que hay que educarse. Y volvemos otra vez al punto de el cerebro, como tú bien decías, es vago, no le gusta. Pero para yo poder sostener todo eso que he recibido a nivel económico, yo tengo que saber en qué yo lo voy a invertir, qué yo voy a hacer con eso, a dónde lo voy a colocar, cómo yo voy a comenzar y qué tengo que estudiar incluso, porque para yo poder seguir desarrollándome, yo tengo que estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces aquí lo hacemos porque yo tengo maneras de ser. Porque yo tengo el talento, sí, se puede tener el talento, pero cuando tú no tienes el talento y las maneras de ser, eso nos va afectando. Y vamos a hablar un poquito más de eso luego de esta pausa, pero quiero que se quede eso en el aire para poder rescatar eso de cómo nos afecta el mismo hecho de que nosotros tenemos que seguirnos educando luego de. Y antes de irnos del aire,